Es un auténtico placer encontrarnos nuevamente en este rincón de la radio donde las palabras se entrelazan con el compromiso de quienes como usted escuchan con fidelidad este programa. Aquí inicia una novena edición de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Como ustedes saben, una iniciativa de CHHA 1610 AM y el Mary Ward Center. Hoy hablaremos sobre los trabajadores temporales como potenciales víctimas de la explotación laboral. Dos invitados esta tarde nos ayudarán a entender esta situación, sus características y profundidad en el tema. Pero antes de empezar, de presentarles a nuestros invitados, quisiera saludarle a nuestra coanfitriona. Ella es Eva Rodríguez, responsable de la Estrategia de Educación y Prevención de la Trata de Personas en el Mary Ward Center. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniela, buenas tardes para ti y para nuestro invitado que ya está aquí, el padre Antonio, y para las personas que nos escuchan, para los fieles escuchas de cada mes de este tema que no es tan agradable, pero que tenemos que hablar. Así es, no es agradable tener que hablar de esto, pero es importante, siempre decimos, hacemos un granito de arena, un aporte. Debo recordar que cuando hablamos de este tema sabemos que es un delito que atraviesa fronteras y como atraviesa fronteras el delito, las estrategias para combatirlo también deben hacerlo. Y es por eso que este programa es retransmitido en Latinoamérica y es retransmitido gracias a la presencia de nuestras radios aliadas, radios comprometidas también con los derechos humanos. Así que agradecemos como siempre a Red AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, también a Radio Progreso en Honduras, a Radio Oriente Estéreo en Colombia, a Radio Universidad de la Universidad de Coahuila y a Radio Internacional Estéreo también desde Colombia. Pues con este agradecimiento a estas radios, a nuestro invitado, a Eva y a ustedes que son nuestra audiencia, pues quiero presentarles al invitado. El invitado hoy, el primero, es el padre Antonio Hilas, misionero del proyecto Migrant Farm Workers de la Diócesis Anglicana del Niágara, que trabaja para brindar apoyo a los trabajadores agrícolas migrantes en la zona de Binsville. Padre Antonio, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Muy bien, Daniela y Eva, encantado de poder estar contigo y platicar sobre este tema tan importante. Así que todo un privilegio poder compartir con ustedes esta hora. Muchísimas gracias, Padre Antonio. Padre Antonio, antes de iniciar la plática, pues tenemos una noticia que quisiéramos compartir con la audiencia, ¿verdad, Eva? Sí, Daniela, sí, señora. Hace un mes, padre Antonio, y a quienes nos escuchan, estuvimos hablando sobre los estudiantes internacionales y especialmente dedicado a América Latina, estudiantes internacionales que vienen de los países de América Latina, que es donde nos escuchan. Y además anunciamos un programa, un evento especial que se realizó el pasado mes de septiembre, el 20 de septiembre, con participación de 26 organizaciones que trabajan con newcomers, migrantes y refugiados aquí en Toronto y en el GTA. 26 organizaciones que asisten, que acompañan de manera permanente a esos trabajadores de primera línea que están atendiendo y que están apoyando a quienes llegan y a quienes necesitan información. Este evento lo realizamos en el St. Mike College. Ya mencioné 26 organizaciones participando y bueno, contamos con la participación también de algunos estudiantes del San Mike y de otros lugares, pero sobre todo tuvimos la oportunidad de dialogar y de conversar y de conocer lo que las distintas organizaciones están trabajando y cómo están apoyando a los newcomers, incluidos estudiantes internacionales. Gracias, Eva, por esta introducción. Vamos a escuchar entonces la noticia. Líderes, especialistas, colaboradoras y colaboradores de diversas organizaciones que trabajan combatiendo, previniendo y apoyando a víctimas de trata de personas se reunieron en un evento de networking el pasado martes 20 de septiembre en la ciudad de Toronto. El objetivo de este encuentro nos lo explica Teresa Dremesticas, quien trabaja en el Centro de Víctimas de Tortura en Canadá, principal institución responsable de la organización y ejecución de este evento. El objetivo de tener 30 organizaciones en este espacio es compartir, conectar e informar a la comunidad y entre nosotros conectarnos más para saber los servicios que existen en contra del tráfico humano.
Y es que, como lo comentó Dremesticas, el objetivo del espacio fue de conectar, así que los miembros de las organizaciones tuvieron la oportunidad de presentarse, tanto de manera pública como en el contacto persona a persona. Esta fue la experiencia, por ejemplo, de Luis Carrillo, trabajador del Consejo de Desarrollo Hispano, organización que participó en el encuentro junto con otras 30 organizaciones radicadas en Toronto y Ontario. Pues es importante lo que nosotros llamamos en inglés networking, o sea, hacer la red de contactos, porque la situación de las comunidades es única, aunque seamos de diferentes culturas. Por ejemplo, el tráfico de personas se da en todas las nacionalidades, diría yo. Entonces aquí da oportunidad para conocer, primero, ver personas que uno no ha visto hace tiempo y aquí se encuentran, número uno. Número dos, es saber qué es lo que está haciendo cada agencia. La diversidad de organizaciones se tradujo en una diversidad de servicios. Así lo explicó Eva Rodríguez, responsable de la Estrategia de Prevención y Educación de la Trata de Personas del Mary Ward Center. Estamos hablando de trabajadores de primera línea que están apoyando a sobrevivientes, a víctimas de violencia, de tráfico, de trata de personas, a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, a niños, a jóvenes que están en riesgo de caer en drogas, de ir a la calle. Entonces fue una oportunidad para conectar organizaciones que están trabajando en todo Toronto, en el GTA, y también hubo algunos visitantes, ¿no? También hubo algunos visitantes, pero sobre todo hubo la oportunidad de conectar 28 organizaciones que hacen un trabajo de altísima calidad y muy importante. Pero el mensaje no solo es para las organizaciones, es también para la comunidad en general. Y es muy importante que la gente esté enterada no solo de que existe, sino de que hay organizaciones que ayudan a la rehabilitación y a los asuntos que están relacionados con ese tipo de crimen. Carmen Delia Cruz, del Consejo de Desarrollo Hispano, habló sobre su experiencia en la diversidad de la población con la que trabaja cada una de las organizaciones. Bueno, esto ayuda a que no solo nuestra comunidad en particular, la comunidad latina, sino porque las agencias llegan a cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de lugar del mundo. Y esto es posible conectarlos con estas agencias por el mismo idioma, por el mismo programa que realizan, por la misma cultura que cada organización se enfoca. Es muy importante porque así ayudamos a las personas que necesitan de nuestro servicio. En este espacio también se contó con la participación de 2 oradores que hablaron sobre su experiencia y expertise relacionada a confrontar la trata de personas. Estuvo Salomé Nabule, directora ejecutiva de Palier Teenage Mother Foundation, también el fray John Mihane, director del Centro Bill Graham de Historia Internacional Contemporánea, y profesor del St. Michael College, otra de las instituciones que apoyó a la organización y ejecución de este evento. Y es que la trata de personas es un delito de gran complejidad, que requiere el apoyo de todos. Sí, envuelven abuso, explotación, el abuso es muchas veces abuso de tipo sexual, hay otros tipos de tráfico laboral, explotación laboral, e incluso remover órganos, el tráfico de órganos. Entonces, hay muchos motivos por los que se realiza la trata de personas. Y esto es muy importante traerlo al conocimiento del público y ya lo dije, conectar al público y entre nosotros conectarnos. Pues este crimen es muy grande. Es un crimen que mueve masas, que mueve millones. Así que tiene que mover también esfuerzos en el buen sentido, trabajo, que la solidaridad, que el trabajo conjunto, que la capacidad de unirnos y de hacer cosas juntos sea más grande que nuestras individualidades. Ese es el mensaje. Por supuesto, la iniciativa No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, estuvo también en este espacio, hablando sobre el granito de arena que se aporta con iniciativas de comunicación, como la desarrollada por CHHA 1610 AM y el Mary Ward Center. No hay trato con la trata, compromiso de todos y todas. Estuvimos aquí, CHHA, la emisora, Mary Ward Center. También tuvimos algunas de las colaboradores que han participado en el programa en la versión del año pasado, en esta versión. El crimen se mueve por todas las áreas y nosotros también tenemos que hacerlo.
No hay trato con la trata. Una colaboración para CHHA 1610 AM. Reportó Daniela León. Bravo, Daniela. Ahora me toca a mí aclarar lo de las 30, 26, 28, al final, ¿cuántas? Aproximadamente. Invitamos 30, quiero aclarar, invitamos 30 y Ujú. participaron 26, más los dos convocantes que éramos Mary Ward Center y el CCTV, el Canadian Center for Victims of Torture. Entonces fueron 28 presentes, 30 logos y 30 invitados. A los dos que no participaron se les presentaron contingencias de último momento. Sí, sí, bueno, suele ocurrir esas cosas en un evento, además que convocó tantas organizaciones. Pues empezamos entonces ahora, Padre Antonio. Claudio, que es nuestro segundo invitado, acaba de unirse a nuestra llamada. Quisiera presentarle a la audiencia, a nuestro nuevo panelista en esta tarde. ¿Está por aquí Claudio? Sí, aquí está Claudio. Claudio Tapia es licenciado paralegal, ejerce en Ontario desde el año 2000, es miembro del Community Legal Clinic of York Region y pues esta es una organización sin fines de lucro que apoya a personas de bajos recursos. Además, va a ser un continuo especialista de CHH 1610 AM. Claudio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya, muchas gracias, Daniela. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestra radio, de nuestra comunidad. Y es verdad, empezaremos un nuevo programa la próxima semana, el próximo sábado a las 2 de la tarde, que vamos a hablar sobre los derechos laborales en Ontario y cómo ayudar a la comunidad para que se informe y de esa manera prevenir malos inconvenientes, como lo diría yo, ¿no? Así es, gracias Claudio. Y entonces todo ese conocimiento viene ad hoc a esta reflexión que vamos a tener el día de hoy con usted, con el Padre Antonio, que trabaja directamente con los trabajadores migrantes en la zona de Beamsville. Quisiera empezar, si les parece bien, Padre Antonio, si nos cuenta un poquito del trabajo que hacen en la zona de Beamsville con los trabajadores migrantes y cuál es esa realidad que usted, que trabaja de la mano con ellos, puede observar con los trabajadores migrantes temporales. Aquí en la región del Niágara tenemos el privilegio y honor de trabajar con nuestra clase trabajadora que viene a laborar temporalmente al país bajo el Seasonal Agricultural Workers Program, un programa que emplea trabajadores agrícolas temporales hasta un máximo de 8 meses, un programa que ha estado con nosotros desde la década de los 60. En el 1966 inicia primero con las islas del Caribe, las antiguas colonias británicas, y en la década del 70 México entra al programa y hoy día aquí en la zona del Niágara están básicamente divididas las dos poblaciones, los que vienen de las islas caribeñas y los que vienen de México bajo este programa agrícola temporal. Pero ojo, hay una cantidad que sigue creciendo cada día de trabajadores agrícolas temporales que están llegando bajo otros programas migratorios de visas de 1 año o 2 años que no son parte del programa de trabajadores agrícolas temporales. Y aquí servimos, en esta región llegan alrededor o sobre 4,000 trabajadores agrícolas temporales. Daniela, estás mute. Perdón, repito, le decía, Padre Antonio, los trabajadores temporales que están llegando apenas los 8 meses y luego se retiran y vuelven, tienen esta dinámica durante muchos años, nos había platicado usted en otras ocasiones, ¿es así? Sí, hay trabajadores agrícolas migrantes que yo he conocido de México que básicamente han trabajado toda su vida adulta. Conozco personas que han venido por 23, 24 y hasta 28 años, que es con los que me he topado personalmente. Han hecho toda su carrera de trabajo aquí en este país y bajo el programa temporal, ya que el programa temporal no provee, no hay una avenida hacia una residencia permanente en este país.
Esta situación, quisiera empezar preguntándoselo a usted, Padre Antonio, pero es una pregunta para los dos. Después también me gustaría su opinión, Claudio. Esta situación en la que los trabajadores tienen que ir y regresar, ¿pone en una situación particularmente vulnerable a los trabajadores? Esta es la primera pregunta. Y la otra es si hay componentes adicionales que puedan provocar vulnerabilidad en los trabajadores y las trabajadoras temporales. Padre Antonio, ¿podemos empezar con usted? Claro. Para comenzar, definitivamente el programa sistémicamente creado hasta que no se pueda cambiar, crea un imbalance en el poder, ¿verdad? Todo el poder lo tiene el empleador, que de unas listas que se preparan entre gobiernos, por ejemplo, en este caso, entre México y Canadá, se prepara este listado de trabajadores agrícolas que ingresan al programa, que tienen capacidad para trabajar y están en su mejor disposición de venir a este país a trabajar. En primer lugar, el poder se concentra en el empleador, quien hace el contrato, por cuántos meses lo va a traer al país a trabajar, cuánto se le va a pagar por su mano de obra durante su tiempo en este país, dónde va a vivir, ya que el empleador es el que se compromete a ofrecerle vivienda, y todo el poder se concentra en el empleador, que ya para comenzar, el trabajador agrícola migrante ya viene de camino totalmente vulnerable a cualquier explotación que se pueda llevar a cabo en este país, y no solamente vulnerable, sino que está en los márgenes de la sociedad canadiense, ya que llega aquí hasta, diría yo, con cierto trauma que he podido ver, la separación familiar, el dejar su familia en México y tener que emigrar a este país solo, ya eso en sí de por sí crea un trauma e imbalance. Llegar aquí, estar a disposición, a merced de ese empleador que le va a proveer dónde va a vivir, cuándo va a ser el día de ir a la tienda a comprar y cuánto va a ser su salario. Así que todo esto conlleva a que no solamente haya una vulnerabilidad en esta clase de trabajadores, sino que están en los márgenes de la sociedad canadiense, ya que no hablan el idioma, hay una barrera de idioma, sea inglés o francés, hay una ignorancia hasta cierto modo de las leyes canadienses de derechos adquiridos, aunque sean trabajadores migrantes. Hay leyes que le cobijan aquí en Canadá y aplican a ellos como pagadores de impuestos, como los ciudadanos y residentes permanentes. Y sobre todo, este programa no conlleva a un cambio migratorio, ¿verdad? El programa temporal no conlleva a que un trabajador que haya venido a este país por docenas de años, pueda hacer un cambio de él o ella, querer permanecer en este país después de tantos años trabajados y una pensión adquirida. El programa temporal no ofrece una vía a una residencia permanente en este país. Aunque vengan año tras año durante toda su vida, como usted mismo lo ha comentado. Claudio, nos ha dejado un poco de entrever, Padre Antonio nos ha contado ya algunos de los detalles en su experiencia como paralegal. ¿Cuáles son esas condiciones que enfrentan los trabajadores temporales? Creo que el Padre Antonio lo explicó de una manera correcta. Hay que aclarar para la audiencia que este es un programa del gobierno federal, no es el gobierno provincial o el municipio que trae estos trabajadores. El empleador, como lo señala el Padre Antonio, viene con un contrato ya firmado desde México. Existen las entidades en México que se encargan de hacer la selección de quiénes son los trabajadores y a qué tipo de empresa van a venir aquí. La mayor parte del programa es de agricultores, es un programa a nivel de todo Canadá
A veces nosotros aquí en las oficinas de Legal Aid recibimos llamadas telefónicas de British Columbia o de Quebec o de ciertos trabajadores que, como lo dice el padre, no hablan el idioma, hablan solamente español la mayoría de las veces, no saben sus derechos. Entonces, el salario que se establece generalmente es el salario mínimo, comparado con el estándar que nosotros vivimos aquí en la provincia. Ese es un salario bien bajo, pero comparado con el salario que la gente percibe en México, es un salario que va a ayudar a toda una familia. Eso no tiene una recompensa económica, por cierto, pero no es algo que sea muy equitativo para nuestra sociedad. Se ha definido como este tipo de programa como una esclavitud moderna, ¿no? Como lo dice el padre, el patrono realmente ejerce un control casi total de la vida del trabajador. El trabajador se levanta, generalmente vive cerca donde está el campo, empiezan a trabajar a horas muy tempranas y trabajan muchas horas. Por ejemplo, las horas que pudiera trabajar un trabajador aquí en Canadá, en Ontario, basado en la ley de Employment Standard Act, máximo serían 8 horas diarias, y generalmente estos trabajadores trabajan regularmente más de 8. O sea que, lo máximo que pudiera trabajar un trabajador aquí serían 13, y generalmente ellos reciben un pago por 60 horas a la semana. Yo no me meto en esa parte cuando hablo con los trabajadores, porque yo sé que ellos quieren ganar dinero, y mientras más horas trabajen, más dinero reciben. El problema es cuando ejercen esos trabajos que realmente es muy malo para el cuerpo humano. Por ejemplo, por ejemplo, la cosecha de vegetales que tienen que ir por cuadrillas, en olmos, casi en cuclillas, y tienen que estar sacando zanahoria con la mano. Es complicado. Hay gente que tal vez es joven, lo puede hacer, pero llega un momento que el cuerpo no aguanta, y generalmente escuchamos esos reclamos. Vulnerabilidad, por ejemplo, si te dan una vivienda que no es acorde, el gobierno federal debería ir a revisar ese tipo de vivienda, y que tenga las condiciones adecuadas de calefacción, iluminación, prevención de que entren los animales a la casa, que no haya hacinamiento, que todo funcione bien con respecto al aire acondicionado o la cocina. Pero generalmente los trabajadores no saben cómo canalizar sus problemas, y generalmente recurren al Consulado de México. Consulado de México trata de ayudarlos, tratan de mediar. El problema es que el Consulado de México no es una entidad que pueda darle asesoría legal a ellos adecuada para canalizar sus problemas. Encontramos un poder que es México dentro de Ontario, dando consejos legales a los trabajadores. Entonces, te doy un ejemplo de vulnerabilidad. Ponle que sufre un accidente el trabajador, el patrono lo lleva al médico, el patrono lleva a su capataz, que es un mexicano que ha llevado más años aquí en el país y puede hablar español e inglés, y esa persona es el translator, el intérprete frente al médico para describir su accidente. Entonces, la manipulación que puede existir de parte del patrono puede ser abismal. Que he visto casos en el cual la persona se daña la rodilla derecha, y cuando vas al médico, el reporte sale que se accidentó la rodilla izquierda. En vez de hacer un caso de accidente de trabajo de manera regular para que el trabajador sepa cuáles son sus derechos, no le llegan los papeles al trabajador acerca del accidente. ¿Por qué? Porque el patrono dio la dirección de la finca, ellos controlan el correo. Él se presta a abuso, se presta a vulnerabilidad. No digo que todos los patronos son así, pero generalmente uno se encuentra en ese tipo de situaciones. Que puedas reclamar al respecto de cualquier tipo de abuso, si existen las vías.
pero ya empieza el trabajador que quiere percibir salario, ya deja de trabajar por cuanto en inglés le decimos speaking up, y el poder del patrono ya dice, ok, no te necesito, te voy a conseguir un ticket, te mando para México. O no te llamo la siguiente temporada. El programa puede cambiar el patrono, le puedes, generalmente en México le puedes designar un nuevo empleador. Generalmente existen cambios cuando la gente realmente lo necesita o cuando han visto que han habido abusos. Han habido casos aquí de derechos humanos, han habido casos a través del Ministerio del Trabajo acerca de reprisal, cuando hay retaliación de parte del patrono por hablar o por tratar de exigir tus derechos basados en la Employment Standard Act. Estos trabajadores están protegidos bajo esa ley, también tienen derecho a lo que es pension plan para la pensión, que no es muy grande, pero es algo. También tienen derecho a exigir employment insurance y hay ciertos derechos que son protegidos bajo la legislación de Employment Standard Act. Claudio, así. Bueno, solo decir, Claudio ha mencionado todos estos derechos a los que tienen, pero también mencionábamos hace un momento con el padre Antonio las barreras para poder acceder, y mencionaba usted, Claudio, esto se ha podido considerar en muchos casos la esclavitud moderna. Eva, esto va ad hoc con este esfuerzo por concientizar lo que significa la vulnerabilidad dentro de los trabajadores temporales, ¿verdad? Sí, Daniela, y yo tengo una pregunta, además, por lo que menciona Claudio, que se ha referido al tema, a México, pero mencionar, porque como nos escuchan de distintos países en América Latina, que estos convenios de Canadá los tiene también con otros países, ¿no? Entonces está República Dominicana, Dominica, Haití, está Honduras, está Sudamérica. Entonces, y ahí tengo una pregunta, ¿no? No es un convenio, digamos, exclusivo que tenga Canadá con México, sino que también lo tiene con otros países, con estos convenios bilaterales. Y entonces tengo una primera pregunta, y es, ¿son iguales los convenios en materia de derechos y de los requerimientos que se da con todos los países? ¿Todos los trabajadores que vienen de América Latina tienen estos mismos derechos como usted los acaba de mencionar, Claudio? Es mi primera pregunta. Y segundo es el Programa de Empleo y Desarrollo Social de Canadá, que se conoce como el ESDC, digamos que está de acuerdo con la teoría y con el texto escrito, está de acuerdo incluso con el mandato de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 138, y Canadá lo firmó. Y tiene como unos 3 elementos generales de cómo hacer cumplimiento y protección de los derechos de los trabajadores internacionales, que es del que trata este convenio. Está, por ejemplo, habla de la revisión del cumplimiento del empleador. El empleador tiene que cumplir con unos compromisos y se supone que el gobierno de Canadá tiene todas unas estrategias y unos mecanismos de calificación para asegurarse que ese empleador que va a traer a esos trabajadores migrantes aquí a Canadá cumple con esos requisitos. Segundo, dice que si encuentran elementos que no están sujetos a lo que está previsto, se hace una revisión y se hacen unas recomendaciones para que corrija esas cosas, y hay un tercer momento donde va a ver que se hayan corregido, que se hayan hecho los ajustes necesarios, y si no los encuentra puede cerrar, digamos, el privilegio de este empleador a que siga trayendo trabajadores migrantes dentro del convenio, dentro del proyecto de empleo y desarrollo social de Canadá. Si Canadá tiene tantos compromisos, digamos, como gobierno en la revisión, en el cumplimiento, en volver a revisar, en mirar, ¿será que hay una falla de parte del gobierno de Canadá para que se estén presentando todas estas debilidades, todas estas ausencias, y que los trabajadores migrantes tengan que atravesar por estas condiciones tan denigrantes? El padre Antonio lo explicó bien. Existe el programa de temporal de agricultores y es un contrato estándar que es redactado por el gobierno federal. Hablo generalmente del caso de México, que tenemos la mayor cantidad de trabajadores aquí
Me he encontrado con otro tipo de trabajadores de las islas del Caribe, Jamaica, Trinidad, pero generalmente lo que nos toca a nosotros ver es la realidad del trabajador mexicano. ¿Okay? So, vienen por el programa SWAP, no estoy seguro si existe un contrato diferente para el otro tipo de países, pero generalmente es el mismo programa en el cual el patrono tiene que establecer por qué necesita esos trabajadores, porque esos trabajadores no existen aquí. Después la parte de la vivienda, que la vivienda cumpla los requisitos necesarios. Existen mecanismos para llamar al gobierno federal, pero generalmente esos trabajadores viven en el campo, ¿no? Que viven en un lugar que no tiene mayor comunicación. Entonces, cuando llega un inspector, como que llega avisado. Viene un inspector a revisar la vivienda ya y el patrono arreglando todo para que la inspección pase de la mejor manera posible. Eso. No, la zona aquí donde yo trabajo, York Region, no tenemos mayor problema con la vivienda, pero sí he escuchado de otras zonas de Niagara o Limington que las condiciones de vivienda no son las más óptimas o hay hacinamientos. O estos trabajadores pudieran acudir a la línea telefónica del gobierno federal y llamar por teléfono y decir lo que está sucediendo. Generalmente llaman al Consulado de México, el Consulado de México llama al patrón y el patrón empieza a trabajar para tratar de arreglar la situación, para que no exista como un problema legal. Que así lo veo yo, esa es la intermediación del gobierno de México. Volviendo al punto, estamos aquí hablando de una esclavitud del siglo XXI, la que es algo moderno. Se supone que todos somos trabajadores, que tenemos los mismos derechos, pero aquí tenemos una dualidad, ¿por qué no se establecen las reglas claras? Puede ser también que la legislación del gobierno provincial establece lo que se llaman las excepciones. Las excepciones no existen solamente para los trabajadores de la agricultura, también existen para los trabajadores de la construcción o trabajadores dependiendo del tipo de industrias. ¿Y de dónde viene ese poder? Viene del poder de lo que le llamamos en inglés el lobby, en el cual los grandes poderes económicos influyen de frente al Parlamento provincial para establecer esas excepciones. Pero es un problema de sociedad, lo estamos tratando de ver de manera global. Existe un movimiento ahora que le llamamos a que todo el mundo pueda obtener su estatus migratorio legal. Pero como lo dice muy bien el padre, eso no ha existido y desde los años 60 que estamos con eso mismo y muy difícil que eso ocurra. Padre Antonio, el sentir de los migrantes con los que usted trabaja de la mano es el de exigir más. ¿Están en busca de esos derechos? ¿Prefieren quedarse callados? ¿Hay poca información para ellos? ¿Qué es lo que usted puede ver directamente con ellos? Ellos llegan aquí con la idea de que van a tener ese bienestar, ese beneficio económico, que no hay duda. Así sea el mínimo canadiense, es mucho más que en México o en Guatemala o el país que venga. Así que para el trabajador agrícola, en su mentalidad, en su mundo de venir a este país a trabajar, viene con una actitud de que quiere trabajar y quiere trabajar muchas horas, porque se le paga por hora, se le paga por día o por salario. Así que en el mundo capitalista que vivimos, entre más horas trabaje el trabajador, más va a ganar. Así que el trabajador, la trabajadora, en su mente quiere trabajar más horas porque implica un mayor beneficio económico, ¿verdad? Pero ahí es que entra el bienestar
el estar bien como ser humano no solamente es el poder trabajar y producir mayor ingreso económico para el familiar allá en México. Una calidad de vida no es solamente ese poder adquisitivo. La calidad de vida conlleva lugar donde uno vive, cómo uno puede socializar, qué tiempo tengo de ocio para deleitarme. Así que calidad de vida es mucho más abarcador que el venir a Canadá a trabajar 60 horas, 80 horas semanales. Claro, el trabajador agrícola es, cuando él o ella ve calidad de vida, se está enfocando a esas horas que se trabajaron y se le remuneran. Ahí es que entra el trabajo de la iglesia, de organizaciones sin fines de lucro, el tratar de educar y llegar a las personas e informarles que una calidad de vida no es trabajar infinito de horas y ser remunerados por ella. El vivir dignamente en un hogar durante su estadía aquí en Canadá, el tener sus horas libres, días libres de ocio, donde puedan recuperar esas energías para continuar la semana que viene trabajando, ese momento de socializar, ¿verdad? Proveer un foro donde puedan oír música, bailar, socializar con otros trabajadores o con residentes, con personas aquí de Canadá. Eso hay que tomarlo en consideración. Y el trabajador que llega a este país bajo contrato no va a reclamar y no va a hablar de ello porque es desconocido en su mentalidad o de la manera que se le educó. No viene a Canadá con esa noción de que calidad de vida es mucho más que las horas que se le pueden garantizar semanariamente para que ellos puedan sostener a sus familiares allá en México. Así que nos toca a nosotros, a los que somos residentes permanentes en este país o ciudadanos latinoamericanos que hemos hecho de Canadá nuestro país, nos toca a nosotros a luchar por sus derechos, porque ellos y ellas no van a reclamar. Políticamente no tienen poder en este país, el poder lo tiene la industria y las asociaciones que representan esta industria, que son los que conllevan a que las leyes no cambien y se queden como están y todo siga igual. Por ejemplo, cuando yo llegué a este país, yo decía en mi mente, ¿verdad? Llegando ignorante, yo decía, qué generoso es Canadá, que con con mi experiencia en el país del sur, uno dice en Estados Unidos, en su mayoría o hay un gran porcentaje de que los trabajadores agrícolas son irregulares, son indocumentados, ¿ves? Personas que llegan y trabajan sin la documentación que se requiere. Y yo decía, wow, que Canadá es muy generosa en proveer una visa para que vengan a trabajar y luego se marchen. Pero después de un tiempo trabajando aquí, yo digo, oh my gosh, qué ignorante yo era. Veo que el país se ha creado el modelo perfecto para una fuente de mano de obra barata y muy dependiente. El sistema perfecto para un capitalista que quiere generar ganancias y la industria. Se crea el programa perfecto porque el gobierno, que es quien controla quién entra y sale del país a través de los visados, el gobierno crea una visa. Así que crea una mano de obra excelente, porque créanme que de ningún mexicano he oído a ningún empleador quejarse. El trabajador mexicano, latinoamericano, es dedicado, no se queja, trabaja, trabajo que es dificilísimo, lo hacen y no se quejan. Así que el programa que se ha creado en Canadá es un programa perfecto. El gobierno legaliza la migración y la industria controla la ley. Así que cuánto se va a pagar por hora siempre es el mínimo. Yo me quedaría boquiabierto si alguien me puede decir que haya en este programa alguien que se le pague más que el mínimo que se requiere por hora, lo que es establecido por hora. Así que es una fuente de mano de obra barata. Es una
mano de obra que se puede depender porque el gobierno con convenios mantiene este flujo, este número lo mantiene activo. Así que es sistémico y todos nos tenemos que sentar a la mesa. Gobierno federal, gobierno provincial, gobierno municipal y consumidor, porque también nosotros y nosotras consumidores tenemos también que sentarnos a la mesa porque queremos esos productos baratos en nuestra mesa, ¿verdad? Que es todo un círculo cuando vamos a debatir este tema, tanto consumidor, nosotros los que consumimos, como el trabajador que viene, gobierno e industria, tenemos que sentarnos para crear un mundo mejor de justicia y dignidad que muchas veces nuestros trabajadores no exigen por temor a represalias y poder continuar laborando aquí en el país. Padre Antonio, usted dijo dos frases que a mí me parece que son bastante dicientes de la realidad. Uno, el gobierno crea la ley, regula, pero quien al final reina en cómo se hacen las cosas es la industria, ¿no? Y eso recoge un poco como la pregunta que hacía y que tal vez quisiera enfocar de manera distinta, porque se supone, y repito, que el gobierno de Canadá con estos convenios está acogiendo la ley internacional en letra, ¿no? Y me refería anteriormente al convenio 138 de la OIT, pero esto no se cumple y se supone que el gobierno debe hacer una vigilancia antes de elegir incluso esas farmers donde van a venir los trabajadores, esos empleadores, y esos empleadores deben cumplir con unos requisitos, pero lo que uno escucha permanentemente es que no se cumplen con los requisitos en la gran mayoría de los casos. Entonces tenemos una ley en papel, pero una ley que no se cumple, y además entiendo es una ley hecha desde 1978, si recuerdo bien, y que no ha tenido modificaciones de acuerdo incluso a los estándares de la cooperación internacional y del trabajo de migrantes internacionales. La Organización Internacional del Trabajo dice que hay 169 millones de trabajadores migrantes en el mundo. Esos 169 millones representan el 5% de la fuerza laboral mundial. Y esto es el último reporte que publicó en diciembre del 2022 la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, con datos a diciembre de 2021. Entonces estamos viendo, y ya existe una regulación, pero los gobiernos no lo cumplen, es el doble estándar, ¿no? Lo que usted decía, Canadá se conoce en el mundo como un país defensor, protector de los derechos en el papel, pero en la realidad es una situación completamente distinta. Y Canadá no se queda atrás con las cifras, ¿no? Buscando en las más recientes, también 2021 dice que en Canadá el 81% de los trabajadores son migrantes de largo plazo, 77% son migrantes que han llegado, digamos, eso es como en los últimos 2-3 años, pero migrantes de largo plazo, ahí entran los que usted mencionaba antes, estas personas de 20 y de 15, de tantos años que siguen en unas condiciones que no garantizan derecho humano básico para los trabajadores. Sí, y fue lo que vimos, la pandemia del COVID, como ya sabemos, 3 años atrás, en el 2020, la pandemia del COVID nos enseñó algunas de las deficiencias del sistema con el programa de trabajadores agrícolas temporales y en política y algunas leyes que se han modificado para que cambie el sistema y mejore, se ha tratado de implementar. Así que el COVID claramente nos dejó ver que había deficiencias crasas en el sistema. Totalmente. Adelante, Claudio. Yo no lo analizaría desde el punto de vista de que Canadá está incumpliendo convenios internacionales o que está incumpliendo lo que son los derechos humanos internacionales. Canadá está haciendo la parte de su negocio, de ofrecer un contrato a un país correspondiente para traer trabajadores para ayudar el determinado tipo de industria. El problema ocurre porque si lo ve en la realidad, yo visito trabajadores generalmente cuando en la época de verano que empiezan a llegar
y no requieren mayor ayuda. Le puedes repartir un flyer, les puedes dar información acerca de los derechos que tienen desde el punto de vista de employment o del punto de vista de derechos humanos, vivienda, accidente de trabajo, salud, seguridad. Pero generalmente ellos, si no tienen ningún problema, todo va bien con ellos. O sea, que van el día viernes y mandan dinero para México. Ese es el objetivo de ellos. Y todo bien con eso. Yo generalmente me alegro de que nadie tenga ningún tipo de inquietud, ningún tipo de pregunta. El problema ocurre cuando empiezan los problemas. El problema es que un accidente de trabajo, que el trabajador se cayó del tractor y que se golpeó la muñeca, se quebró la mano, y ahí empieza el desbalance de quién maneja el poder. Generalmente los trabajadores nos dicen a nosotros que tienen un problema ya cuando tienen un ticket para irse de vuelta por México, porque ese es uno de los compromisos del empleador de pagar el ticket de vuelta. Entonces ya el empleador, cuando ves que ya la máquina no sirve, me refiero máquina al cuerpo del pobre trabajador mexicano que se accidentó, viene el patrono, compra un ticket y te mando mañana. No solo en Ontario, esto está ocurriendo en New Brunswick, está ocurriendo en British Columbia, está ocurriendo en Quebec. Es una realidad. Entonces, generalmente el trabajador mexicano va a ser pasivo, no va a tratar de obtener información. Ahí va la parte nuestra, cómo tratar de llegarle a todos ellos, de informarles o por lo menos saber que existen algunos derechos. Depende de ellos si ellos lo quieren ejercer o no. Decía usted, Claudia, hace un momento, esto es parte del negocio de Canadá. Mi pregunta es, ¿este negocio es inequitativo? ¿Es injusto para las partes? Well, si lo estamos analizando desde el punto de vista que Canadá no está pagándole el menos del salario mínimo, o del salario mínimo establecido por cada provincia, ¿ok? Si injusto es el hecho de que te traigan acá como agricultor, trabajador agrícola y termina haciendo trabajo de construcción y te siguen pagando $16 la hora. Que ya ahí vendría a ver la parte injusta, que empieza el abuso de parte de ciertos empleadores que no tienen escrúpulos, o sea, que van a meterse al programa para traer trabajadores y los trabajadores terminan haciendo otro tipo de labores que son completamente ajenas al programa. Injusto es el hecho de que no tengan sus familias, pero las familias pueden venir a visitarlos, ellos pueden aplicar a una visa y yo creo que México ahora tiene una ETA, pueden venir a visitarlos. Ya no es de todo perfecto, pero es lo que es y el gobierno está al tanto de todos los problemas que existen. No es que el gobierno está no queriendo escuchar, están invirtiendo para que hayan inspectores, para que hayan auditorías, que el empleador que no sirve, que sea determinado así. Y el consulado mexicano lo sabe. Digamos, en términos legales, comprendo la reflexión. Me pregunto ahora si más allá de lo que está permitido por ley, habría la posibilidad o estaría en condiciones del país de ampliar la posibilidad de beneficios que alejen a un trabajador migrante de la vulnerabilidad, a un trabajador temporal, como por ejemplo, donde no haya mayor poder del empleador sobre el empleado, etc. ¿Sería posible eso para Canadá, hacer avanzar con los programas migrantes, de trabajadores migrantes? Y a los trabajadores inmigrantes se les da información acerca de todo el tipo de organizaciones que existen. En el aeropuerto hay una organización que se llama Kairos Canada, que les reparte el primer panfleto. El consulado mexicano está al lado de ellos. Desde ese punto de vista, que ellos tienen acceso a saber dónde recurrir. De que recurran es otro cuento. Sí, quería repetirle la pregunta, Padre Antonio. ¿Usted cree que el gobierno estaría en posibilidades de mejorar un programa de trabajadores migrantes que les aleje de la vulnerabilidad?
Claro, siempre existe la posibilidad de cambios. Creo que no hay la voluntad política en el país. Claro, yo llevo aquí para 5 años, no puedo hablar de años previos, pero la voluntad política que yo veo ahorita en el país no es de modificar o cambiar el programa como se encuentra desde la década del 60. Desde el 66 el programa se mantiene básicamente igual. Así que no veo de parte del Parlamento, del Ejecutivo del país, no veo esa disposición a cambiar. Y sí se puede notar que la industria, las asociaciones que representan la industria, claramente se oponen a cualquier cambio a la estructura existente en el país. Puede llamar a las organizaciones que representan la industria agrícola y puede, una por una, las puede entrevistar y creo que va a encontrar que no hay la voluntad política ni de industria para que se cambie. Por eso es que hacemos, y yo en mi trabajo aquí, se le hace un llamado a la población civil, a las organizaciones sin fines de lucro y a las comunidades migrantes que hay que luchar para conseguir estos cambios. Y más a los que ya recalco, a los que hemos hecho de Canadá nuestro país, que los que podemos, los que pueden votar, ya que esta clase de trabajador no vota, no tiene poder político, no tiene poder de presión pública en este país, mientras que la industria tiene todo el poder. La industria agrícola genera billones en este país para consumir en el país y de exportación. Canadá exporta bastante, un país tan frío, ¿verdad? Y sin tantos terrenos agrícolas, que uno podría decir uno, wow, como un país con tan pocos terrenos agrícolas, pero tiene una industria agrícola multimillonaria que no tan solamente puede producir para el país, sino que el exceso en aceite, en canola, en múltiples de productos que se exportan y la mano de obra en esta industria vemos que es el migrante, vemos que el canadiense no quiere hacer el trabajo de campo, de ir al campo, al invernadero, a los viñedos, a los huertos. Vemos que la mano de obra cada día, la mano de obra que uno ve es la mano de obra del migrante, no del canadiense en el campo. Así que no hay. Pueden surgir cambios, pero ahorita, como yo lo veo, ni el gobierno ni la industria creo que están en su mejor disposición para hacer cambios en beneficio del trabajador o la trabajadora migrante. Sí, Daniela, el padre lo dijo desde un principio que el hecho de que no hablen la lengua ya los pone vulnerables. Pero la vulnerabilidad para mí existe cuando existe un caso específico. Ya determinado trabajador, problema tal, ya sucede el abuso de poder de parte del patrono, ya sabemos que es vulnerable. Pero si todo fluye bien para ese trabajador, él va a trabajar sus 8 meses, va a recoger su dinero, va a enviar dinero para allá y va a prepararse para su propio viaje, para su próximo viaje. El problema sucede cuando ya ha tenido problemas aquí con ese patrono, tiene que buscar un nuevo patrono, tiene un accidente de trabajo en el cual puede tener un daño permanente, ya no puede hacer el mismo trabajo. Ya la vulnerabilidad es por el resto de su vida. Existen aquí los sistemas para canalizar esos derechos. El punto es qué porcentaje de trabajadores pueden canalizar esos derechos. Y ahí viene la vulnerabilidad de lo que me refiero, que viven aislados, que no existe un médico, que necesiten ir a un médico y no tienen quien los lleve. El control que ejerce ese patrono, como lo decía el padre, el transporte depende esencialmente del patrono. Se puede decir que son vulnerables, pero llega un momento que se ejemplifica eso, con el tipo de problemas que pueden encontrar. Yo quisiera hacer mención a una frase que
alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos decía hace algunos años, decía, los migrantes en sí mismos, los migrantes y los refugiados en sí mismos no son vulnerables. Los hacen vulnerables las condiciones a las que se someten, las condiciones de vida a las que se someten los países y a los lugares a donde van, a los sitios a donde van. Entonces, yo sí me quedo pensando, y lo hemos conversado, lo hemos tocado en algunos de nuestros programas anteriores, Daniela, y es que existe una responsabilidad del gobierno, ¿no? El garante de los derechos humanos de las personas son los gobiernos, son los garantes, quienes firman los convenios y se comprometen a cumplir y a respetar los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas son los gobiernos, y eso incluye los derechos humanos de las personas trabajadoras. Los gobiernos son quienes crean estos convenios, y los gobiernos han creado unos mecanismos para seleccionar los empleadores que el gobierno ha dicho son aptos para atraer trabajadores internacionales. Pero ustedes nos están mostrando hoy que el gobierno no está cumpliendo bien con su trabajo, porque muchos o algunos de esos trabajadores, empleadores, disculpen, no son realmente aptos para atraer a los trabajadores aquí. Hemos hablado de la vulnerabilidad de no tener la lengua, de no hablar ni inglés ni francés, pero está también la vulnerabilidad de no conocer los derechos mínimos que los trabajadores tienen, y esa sería una de las primeras responsabilidades del gobierno, no de Kairos o de alguna otra organización en el aeropuerto. Cuando uno firma un contrato de trabajo en su país o en cualquier lugar, lo primero que tiene que conocer es cuáles son sus funciones y cuáles son sus derechos. El gobierno está delegando esta función, que es fundamental, a otras organizaciones. El hecho de que las condiciones de hacinamiento y de aislamiento, las condiciones de no seguridad laboral, de que se está fumigando y los trabajadores migrantes no tienen la ropa y los atuendos adecuados para protegerse, esas jornadas de trabajo arrastrados, como usted decía, para sacar con las manos las zanahorias y sometidos a unas jornadas laborales muy extensas y que les afectan física y psicológicamente, no hace parte de todo ese paquete de no conocer los derechos. Y esa es una enajenación y esa es una responsabilidad de los gobiernos que están entrando, como ocurre en nuestros países, a suplir las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de sociedad civil, las iglesias, los buenos corazones, pero son responsabilidades que el gobierno tendría que estar inspeccionando y supliendo desde el primer momento. Y está, al final, los finales afectados por todas estas vulnerabilidades y más que no alcanzamos a mencionar acá, son los trabajadores. Y Tenemos un minuto para cerrar. Y con unas industrias muy felices ganando mucho dinero en medio de este terrible panorama. Claudio, su réplica en breve. La vulnerabilidad es no solo de los trabajadores migrantes que vienen de los países del sur, es acerca de toda nuestra población hispana, que necesitamos más información, necesitamos que les enseñen sus derechos. Tal vez esos trabajadores migratorios lo han aprendido por propia experiencia, pero bueno, ahí continuamos para tratar de ayudar a la comunidad. Lamento tener que cortar esta conversación que se pone cada vez más buena, pero nos llegó el final del programa y tenemos 30 segundos para despedir. Quiero agradecer la participación del padre Antonio Hilas, que está además, pueden encontrar todo el programa que hay en esta organización, Migrant Farm Workers, con este nombre en internet. Y padre Antonio, si brevemente nos da su teléfono por el que le pueden localizar la gente que está cerca